Weekly newsletter. Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to giving you the news of the church. Today is Wednesday, December 13th, 2017. The Pope has asked that the American President Donald Trump not change the status quo in Israel by moving the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Good news to all who are devoted to Our Lady of Medjugorje. It is now possible to organize official pilgrimages to the Marian Shrine. The bishops of Bolivia have warned that the re-election of Evo Morales for the fourth time endangers democracy. He has reacted by facilitating abortion. The bishops of Honduras have appealed for calm and dialogue after the recent violence that has broken out after their elections. Homosexual and same-sex marriages in the Protestant churches of England have failed. Very few of them have been held at all, mostly from the disinterest of the couples. Pope Francis, in vain, has tried to have American President Trump not move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. At the moment, several are dead and wounded from the Palestinian protest demonstrations. Pope Francis has called for avoiding further elements of tension and respecting the particular status quo of Jerusalem, a request that responded to the announcement of the President of the United States, Donald Trump, to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem, which was carried out in spite of the Pope's request. My thoughts, said the Pope, turn to Jerusalem. I cannot silence my deep concern and, at the same time, direct an urgent appeal so that it may be a commitment of all, to respect the status quo in accordance with the pertinent resolutions of the United Nations. I pray to the Lord, said the Pope, that wisdom and prudence prevail, to avoid adding further elements of tension to a global landscape already troubled and marked by so many cruel conflicts. The Palestinian reaction was not long in coming. Violent demonstrations and even grenade launchings from Gaza to Israel have already caused several dead and dozens wounded. Pilgrims who want to go to Medjugorje can now do that in publicly, officially organized groups. This has been announced by Archbishop Hoser, who the Pope put in charge of analyzing the pastoral care of the sanctuary. The Bishop Emeritus of Warsaw, Archbishop Hoser, special envoy of the Pope to study the apparitions of Medjugorje from the pastoral point of view, has stated that the diocese and other institutions can organize official pilgrimages. There isn't any problem. Monsignor Hoser stated that worship in Medjugorje is allowed. It is not prohibited and should not be done in secret. My mission is precisely to analyze the pastoral situation and suggest improvements. Today, the diocese and other institutions can organize official pilgrimages. There isn't any problem. The decree of the former Episcopal Conference of the former Yugoslavia, which before the war in the Balkans advised against pilgrimages to Medjugorje organized by bishops, is no longer relevant, he added. The Bolivian bishops have positioned themselves against the re-election of Evo Morales. His response was to promote abortion, which is already legal in the country, even more. The bishops of Bolivia have assured that the permission that Evo Morales received from the Constitutional Court to rerun for the presidency without limits violates the principles of democracy and opens the way to totalitarianism. Last week, the Constitutional Court issued a ruling that enables Morales to seek a fourth consecutive term for the period 2020 through 2025, after clearing the way of legal obstacles at the request of his party. Last year, a referendum had already denied the possibility of a new re-election. The Episcopal Conference of Bolivia considers that the basic principles of democracy have been violated. Respect for the laws, institutionality, and the separation of the powers of the state, which opens the way to totalitarianism. According to the Bolivian bishops, the constitutional ruling signifies a setback in the country's democracy.
The response of Evo Morales has not been long in coming. The Senate, controlled by him, approved the expansion of the causes for abortion, making it unrestricted during the first 2 months for all women who are students, without specifying the age of those students. Also, women who are responsible for older adults with disabilities or other minors, whether they are blood-related or not, can also abort. This law, because of its ambiguity, implies, in fact, the approval of unrestricted abortion. Honduras is going through a very difficult time, with riots in the streets and assaults on businesses and homes, after they still have not clarified who has won the elections. The bishops have called for peace and dialogue. In the midst of the violent situation, and after the decree of a state of emergency in Honduras because of the protests against the recount of the latest elections, the Catholic bishops of the country have asked that the building of the Honduran state and its democracy not be destroyed. We do not have the right to fail once again in the building of the state of Honduras and its democracy, the bishops of that country wrote in the statement addressed to the nation in the midst of the violence sparked by the disputed presidential elections. The bishops demanded the authorities to recover the institutionality of the Supreme Electoral Tribunal, immediately proceeding with the special investigation of records to be requested by the National Party and the Alliance Against the Dictatorship. In the same way, they called on the leaders of the National Party and the Alliance Against the Dictatorship to direct their basis so that they take a stance of respect, civic maturity, and promotion of peace and peaceful coexistence. Perhaps the English Protestants believe that they will be able to fill their churches with many same-sex marriages. The opposite has occurred. Very few have taken place, and mostly from the lack of interest from those who are participating. A study in England and Wales shows that only 2 of every 10 liberal Protestant churches that offer same-sex weddings have come to officiate a union of this kind in the last 4 years. The facilities offered by the organizers do not raise the interest of homosexual couples. In all of England and Wales since 2014, only 83 same-sex weddings officiated in churches have been carried out. There are 183 places of worship in England and Wales that have registered to marry homosexual couples, but only 36 churches have come to officiate any homosexual wedding, a 19.7%. In addition, more than half of the places of worship that have solemnized same-sex marriages have done so only on one occasion, explained the authors. The number of churches that have officiated a minimum of 2 homosexual weddings is 17, 9% of all of those that would offer them. The congregations that officiate homosexual weddings belong to the Baptist, Lutheran, and United Reformed Church dominations. The Anglican Church still does not allow this type of union, although soon the parishes that decide to could begin to do so. Our editorial this week is dedicated to commenting on the implications of the transfer of the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Cualquiera que haya ido a Jerusalén, incluso aunque no sea especialmente religioso, seguro que se ha sentido tocado por ese ambiente especial que se vive en esa ciudad, sobre todo en la parte vieja de la ciudad. Una ciudad que es la ciudad sagrada para 3 grandes religiones y en muy pocos metros, a corta distancia, están lugares sagrados de esas 3 religiones. De hecho, la mezquita de la Roca, desde donde según los musulmanes Mahoma ascendió al cielo, está sobre el muro de las Lamentaciones, el lugar donde estuvo el antiguo templo de Jerusalén. Y a no muchos metros de allí, casi, tapándolo con la sombra, está la cúpula del Santo Sepulcro.
Y cuando cristiano entrase en esa basílica del Santo Sepulcro, realmente la emoción te llena, hasta el punto de que con frecuencia la única forma de dar salida a esa emoción son las lágrimas. Allí se ven esas multitudes de cristianos procedentes de todo el mundo que hacen, y no les importa, hacen largas filas, largas horas de espera para poder tocar el lugar donde fue clavada la cruz de Cristo en la roca de Gólgota, o para poder tocar y besar la losa que cubrió el sepulcro donde pusieron el cuerpo destrozado, el cadáver destrozado de nuestro Señor. Pero después de la emoción vienen inevitablemente las preguntas. ¿Qué hace ahí esa silla con un cordel entre sus dos brazos donde nadie se puede sentar y que está a pocos metros del lugar donde crucificaron a Cristo? ¿Por qué está la iglesia tan vieja, tan mal arreglada? Y esa escalera que está en la fachada del templo, siempre también viejísima, justo debajo de una ventana. ¿Por qué está eso así? Te haces preguntas e inmediatamente te dan una respuesta. Es el status quo, te dicen, el status quo. ¿Pero qué es eso? Pues el status quo es un acuerdo al cual se llegó entre las grandes religiones cristianas, entre las grandes iglesias cristianas que tenían presencia de alguna manera, ¿no?, en el Santo Sepulcro, bajo la dominación turca, la dominación otomana. El 8 de febrero de 1852 se decidió que todo tenía que quedarse tal y como estaba, para siempre. Eso es el status quo. Es decir, la silla donde estaba, la escalera donde estaba, el reparto, por ejemplo, de los horarios, el reparto de las capillas, todo tal y como estaba. Mejor no moverlo para no enfrentarnos. El status quo ha regido y sigue rigiendo hasta entonces, y se da la paradoja, por ejemplo, de que las llaves del Santo Sepulcro, las llaves de la Basílica, las tiene una familia musulmana que se las transmite de padres a hijos de generación en generación. Es el status quo. Pero Jerusalén no tiene solo ese status quo, el status quo de la Basílica del Santo Sepulcro. La propia ciudad ha tenido estos años un status quo. Cuando se produce la descolonización, después de la ruina del Imperio Otomano, la descolonización de lo que era entonces un protectorado británico, las Naciones Unidas deciden, el 29 de noviembre de 1947, que ese protectorado tenía que dar lugar a dos estados independientes, uno judío israelita y otro palestino, árabe palestino. Pero decide que la ciudad de Jerusalén tenía que quedar al margen de ambos estados con un estatuto internacional. Bien, esto fue lo que decide la ONU en 1947, con 33 votos a favor, 11 de ellos eran de países árabes en contra y 10 abstenciones. Esto no se cumplió. Inmediatamente empezó la primera de las 3 guerras sucesivas que los árabes lanzaron contra los judíos en 1948. Inmediatamente empezó la guerra y a raíz de ahí, pues Israel, el Estado judío, ocupó primero una parte y después definitivamente la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto Jerusalén quedó convertida de facto en la capital judía. Pero como la ONU había dicho que tenía que tener un estatuto internacional independiente de ambos estados, los gobiernos no quisieron reconocer esa capitalidad de Israel, es decir, no quisieron reconocer que la capital del Estado judío fuera Jerusalén, y por lo tanto mantuvieron sus embajadas en Tel Aviv. Los árabes, por supuesto, ni reconocieron en aquel momento, ni hasta mucho después, el Estado de Israel. Aún hay muchos países árabes que no lo reconocen. Es decir, se produjo ese status quo distinto del que gobierna la Basílica del Santo Sepulcro. Dejemos las cosas como están. Es decir, dejemos las cosas de tal manera que, aunque Israel domine Jerusalén, la capital no es reconocida como tal, es decir, no se le reconoce al Estado de Israel la capitalidad en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Y en Tel Aviv es donde están las embajadas. Bien, este status quo ha sido así hasta hace muy poco. La Iglesia siempre
apoyó el mandato de la ONU y siempre ha pedido esa internacionalización de Jerusalén para preservarla precisamente como ciudad de paz, como ciudad de encuentro y de diálogo entre tres de las mayores religiones que hay en el mundo: judíos, musulmanes y cristianos. Pero en caso de que esto no fuera posible, la Iglesia ha dicho que había que mantener el status quo. Ese status quo acaba de romperse por la decisión del presidente Trump de reconocer la capitalidad del Estado judío en Jerusalén. El Santo Padre ha pedido esta semana que esto no se hiciera porque ha advertido romper el status quo es poner en peligro la paz, una paz siempre precaria en la región, y de hecho ha comenzado ya una nueva intifada. Es decir, lo que hay que decir también para hablar de todo con franqueza es que lo que ha hecho el presidente Trump no es una cuestión que se le ha ocurrido. Es algo que fue aprobado por el Congreso norteamericano en 1995, bajo la presidencia de Clinton. Lo aprobó el Congreso, ciertamente, pero Clinton era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y ni Clinton ni sus sucesores en la presidencia quisieron aplicar esa ley, ese mandato, mejor dicho, del Congreso norteamericano. Y fueron prorrogando, no aplicándolo cada 6 meses. Cada 6 meses decían, mantenemos 6 meses más la no aplicación de este acuerdo. Pero Trump lo llevaba en su programa electoral y ahora lo ha cumplido. Bueno, la situación, como digo, puede ser gravísima. El Papa ha pedido que esto no se hiciera, no se le ha hecho caso. Vamos a ver qué pasa. Insisto, para la Iglesia, para los cristianos, lo mejor sería que se cumpliera lo que ha dicho, lo que dijo en el año 1947 las Naciones Unidas. 2 estados y Jerusalén como una ciudad internacional bajo mandato directo de la ONU, para que no fuera de nadie, para que pudiera ser de todos. Y en vista de que eso no ha sido posible, pues entonces el status quo. Creo que tenemos que soñar. Tenemos que soñar, aunque sea una utopía, en que algún día Jerusalén será lo que su propio nombre indica: ciudad de paz y fuente de paz. Tenemos que soñar. Yo sueño con llegar un día a Jerusalén cantando el Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron: Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén, que escribió en aquella famosa novela Dominique Lapierre, hablando precisamente de la conquista de Jerusalén en 1948, cuando la primera guerra de los árabes contra los judíos. Oh Jerusalén, ojalá que haya paz en tus muros y seguridad en tus hogares. Oh Jerusalén, que podamos verte un día, repito, aunque sea un sueño, que podamos verte un día como una ciudad de paz. Mientras tanto, mientras este sueño, esta utopía no se produce, nos unimos al Papa rezando por la paz, que no haya más guerra en la patria de Jesús, que no haya más guerra en la Tierra Santa, que si no se puede llegar a esta utopía o a este sueño, que al menos haya un statu quo o una situación que permita la paz y la convivencia, y que la ciudad de la paz no sea causa de guerra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you'd like to keep up with the news of the Church, feel free to visit our news webpage at catholicosonline.org. Until next week, God willing.